Bien, vamos a ir arrancando con la jornada. En esta ocasión, la temática que elegimos fue la eutanasia, que es un tema ya por naturaleza atrapante, pero que toma aún más vigencia si tenemos en cuenta que hace un tiempo se presentó en nuestro Parlamento un proyecto de ley que busca regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Esa es la terminología que utiliza el proyecto de ley. Por eso, desde CGU entendemos pertinente poder generar un espacio para que podamos tener una aproximación al tema. Y es por eso que nos acompaña en el día de hoy la doctora Mariana Blengio Valdés, que es profesora grado 4 en Derechos Humanos y Bioética en nuestra Casa de Estudios, coordinadora del Grupo Derecho y Bioética y además presidenta en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vaya si es una profesional muy idónea para hablarnos del tema. Verán los que están mirando por la transmisión en YouTube que tienen un chat. Y bueno, pueden dejar su pregunta si surge alguna pregunta en el momento que trataremos al final de darle algún espacio para responder las dudas. Doctora, desde ya, desde la agrupación le agradecemos muchísimo la disponibilidad y cuando guste arrancar el espacio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias como por esta invitación. Quiero hacer, como bien lo dijo Enzo, una aclaración inicial en relación a que voy a participar acá como docente de la facultad. Ustedes saben que yo soy profesora de Derecho, de Introducción a la Bioética, para todas las carreras de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. También conformamos un grupo que se llama Derecho y Bioética en el seno de la Facultad de Derecho. Y como todos saben, también dirijo la revista de Derecho Público, que se edita desde el año 1992, aunque la dirección la asumí en el año 2009. Así que en el ámbito de lo que es mi actividad docente he aceptado esta invitación y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. No me quiero extender demasiado porque hoy cuando repasaba algunos temas de esto, algunos puntos de esta temática, decía, bueno, esto era para abordarlo durante mucho tiempo y daría lugar hasta para un seminario entero, ¿verdad? Yo quiero destacar la inteligencia con la que fue planteada la temática, porque la temática, según se me convoca, se titula Hablemos de eutanasia, ¿verdad? Así se tituló la jornada. Y es justamente lo que voy a hacer. Voy a hablar de ese tema, que es un tema complejo, y me voy a referir al tema a partir de 3 preguntas, ¿verdad? 3 preguntas iniciales, para luego seguir adelante con algunos aspectos fundamentales. Las primeras preguntas que me voy a hacer, que nos vamos a hacer todas, son ¿por qué hablar de la eutanasia? La segunda, ¿cómo hablar de la eutanasia? Y la tercera, ¿por qué un debate sobre la eutanasia? Luego de contestar estas preguntas, me voy a referir a algunos contenidos, me voy a referir a algunas conclusiones y voy a formular desafíos que incluyen algunas preocupaciones o recomendaciones que me animaría a hacer. En relación al por qué hablar de la eutanasia, voy a hacer una respuesta que se vincula directamente con algunas posiciones de grupos que están trabajando esto a nivel de observatorios europeos, como puede ser el Observatorio de la Universidad de Barcelona en materia de Derecho y Bioética. ¿Por qué hablar de eutanasia? Porque morir constituye la última etapa de la vida y por ende de la biografía personal de cada uno de nosotros. Porque en el ámbito de las relaciones humanas, por otro lado, este tema no escapa a la necesidad de legislar, ¿verdad? Esto no escapa a la necesidad de legislar y seguramente en la agenda de la discusión vinculada al final de la vida, a los derechos a la dignidad, al respeto y a todo lo que alguna justamente del legislador. El ordenamiento jurídico nosotros entendemos
que debe procurar que todas las personas disfruten de una vida digna, lo que partiendo del concepto inicial que acabo de referir, ¿verdad?, concluye que el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas tienen, si dije que el morir era la biografía personal de cada uno de nosotros, por ende el ordenamiento jurídico debe procurar que todas las personas tengan dignidad en la muerte. El tercero de los argumentos al porqué se centra en que la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, me refiero a nivel no solo en nuestro país, este tema lo voy a enfocar desde una mirada totalmente amplia y también focalizando en el derecho comparado, con énfasis por supuesto al Uruguay. Pero la realidad nos muestra que a partir de la evolución de los hechos, se necesitan dar respuestas solidarias a un problema real de la sociedad. Y ese problema lo acarrea, aunque nos cueste entenderlo, la evolución científica que plantea nuevos dilemas al ser humano. Para ello tenemos que tener en cuenta que el alargamiento de la vida en determinadas circunstancias no es considerado por algunas personas como un bien en sí mismo. Muchos decimos que queremos vivir más, pero hay muchas personas que el alargamiento de esa vida en determinadas circunstancias que pueden llegar a transitarla, no es un bien. Y en estas personas se puede encontrar la voluntad una voluntad contraria a ese alargamiento de la vida en determinadas circunstancias. Y entonces podemos ver que todo este tema, a la luz de lo que pasa a nivel de las investigaciones y de los avances científicos, va llevando a revisiones constantes y a repensar constantemente el propio rol y la naturaleza humana. Entonces, para que quede bien ilustrado esto, me gustaría referir al Comité Nacional de Ética de Francia. Ustedes saben que la mayoría de los países europeos y muchos de los países americanos, lamentablemente Uruguay es uno de los pocos que no tienen comités nacionales de ética, ¿verdad? Que abordan estas temáticas del punto de vista general y realizan algunos planteamientos que aluden a todo el tema ético en lo que refiere a las ciencias de la vida y la biología. Y por supuesto, en muchos casos se refieren, por supuesto, al comienzo de la vida, pero con énfasis, y en este caso me voy a referir al final de la vida. Este comité francés, en el año 2000, presenta un informe y revisa las afirmaciones que había hecho casi una década atrás, es decir, 9 años atrás, y dice que debe analizarlas y las debe rehacer, esas conclusiones que en su momento había adoptado, es decir, en el siglo XIX las había adoptado, ¿no? 9 años antes del año 2000, porque a la luz del progreso de la técnica médica y de la evolución de la sociedad, aquellas afirmaciones hoy, en ese año que era el año 2000, no estaban en consonancia con lo que había dicho. Ese organismo europeo, vuelvo a decirles, ese Comité Nacional de Ética francés, que tiene especial prestigio y solvencia, señala que deben aportarse elementos nuevos para reflexionar a partir de todo eso. ¿Y qué es lo que establece? El comité no establece que exista, no señala que exista un derecho a exigir la colaboración de un tercero para poner fin a la propia vida. No señala eso. Lo que sí dice es que se debe invocar la solidaridad humana y la compasión para tomar consideración del hecho que el ser humano puede encontrarse en circunstancias tales que, aunque existe una regla general de prohibición de colaborar en la muerte del otro, se deba tener en cuenta determinadas excepciones. Eso es lo que dice el comité francés, ¿verdad? Y señala que a esa regla general que destaco, es la regla general, que es la prohibición de colaborar con la muerte del otro,
puedo en circunstancias excepcionalísimas, y que voy a detallar y que no hay que confundir, aplicar o prever algunas excepciones. ¿Y en qué basa esa argumentación? Lo basa en la compasión, pero no desde una compasión basada en modelos que desde el punto de vista de la relación médico-paciente ya han dejado o tratan de desaplicarse, vamos a decir, se tratan de no aplicar, vinculados a un paternalismo de la relación asistencial, en el cual no se hace hincapié en la voluntad y en la autonomía de la persona. No es en esa compasión basada en el paternalismo que ellos lo argumentan, sino lo basan en la solidaridad, en el valor de la solidaridad que debe regir en las relaciones entre los seres humanos. Entonces, el fundamento que ellos hacen, revisando lo que habían dicho 9 años antes, en el año 2000, en relación a este tema, es que justamente hay excepciones que, basadas en la solidaridad del uno con el otro, pueden llegar a instrumentarse, a preverse a los efectos de asegurar morir con dignidad. Entonces, esto nos lleva a señalar que asumir una visión del problema que acepte aperturas de carácter excepcional para supuestos excepcionales podría ser el camino, ¿verdad? Pero eso comprende la necesidad de que el término se adecue y se defina exactamente de qué estoy hablando o de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia. Y ahí venimos a esa última pregunta, a esa tercera pregunta que me planteé, que era cómo hablar de eutanasia. Y a este punto me gustaría señalar que uno de los los aspectos principales para hablar de la eutanasia es la responsabilidad, el criterio y el respeto, ¿verdad? Y además de estos, que serían principios rectores de la forma en que me voy a referir a esta temática, tengo que encontrar la aproximación terminológica adecuada y evitar cualquier tipo de confusión que me lleva a no entender qué es de lo que estoy hablando, o a generar confusiones que crean realmente distintas miradas o conflictos en relación a qué estoy definiendo. Muchas veces sucede que por eutanasia se asocia a cualquier tratamiento médico que acorte la vida. Se asocia también al acto de dejar que las personas mueran. Se puede asociar al homicidio por compasión, al auxilio al suicidio, a acabar con la vida de personas no deseadas, a provocar la muerte de los que sufren. Se puede vincular a distintas definiciones que no son las que nosotros, y en esto es una opinión absolutamente personal, pero en la cual comparto la de muchos especialistas que van por este camino y muchas legislaciones que van este camino, que señalan que la eutanasia es un acto que comprende, es una acción que comprende dos actos. Cada uno de estos dos actos tiene un protagonista diferente, pero estos dos actos están absolutamente encadenados, enlazados entre sí, y nos llevan a reafirmar que la única eutanasia de la cual vamos a hablar es aquella que es la activa y la voluntaria. ¿Y cuáles son esos dos actos? El primero de los actos, y el sustancial en el abordaje, es el ser humano que se encuentra en una situación con una patología o con una enfermedad, está cursando una enfermedad con determinadas características que la hacen gravísima, ¿verdad? Y que conduce necesariamente a su muerte ese estado. Va a conducir necesariamente a su muerte o a que le cause padecimientos permanentes que sean difíciles de soportar. Entonces, desde esta condición del ser humano que está en esa
situación que es excepcionalísima en relación a la vida misma, esa persona voluntariamente toma la decisión éticamente legítima de que se ponga fin a su vida de manera apacible y digna, ¿verdad? El enfermo debe gozar entonces de la voluntad libre al momento que va a tomar esa decisión en la medida que esté previsto que la adopte. ¿O qué es lo que puede pasar? Puede pasar que tuvo la oportunidad de eventualmente suscribir un documento que se llama en el derecho, tiene distintas denominaciones, en el Uruguay es un documento que nosotros llamamos de voluntades anticipadas. En otros países se habla de testamento vital o otras denominaciones. Ahora, lo importante es que entiendan, es entender que este acto básico es el fundamento del segundo acto. Yo dije que había 2 actos entrelazados. ¿Y cuál es el segundo acto? Esa intervención médica que se proporciona de forma rápida, eficaz, indolora, y que nunca va a ser legítima si no se verifica la existencia del primer acto. El primer acto, es decir, esa voluntad de la persona, es el que va a determinar esa intervención médica. Pero es necesaria, para hacer efectiva la intervención, la decisión del enfermo. Y para que esto se realice, tiene que haber un apoyo en materia de intervención que asegure que la decisión sea debidamente observada. Este punto, analizado así, nos lleva al tema que queremos abordar y nos sitúa en que esto no debe abordarse como una posibilidad de exonerar de culpa a aquellos que van a instrumentar el final de la vida de una persona. No es ese el enfoque es otro. El enfoque parte de los derechos de los propios seres humanos y por eso lo fundamentan desde ese punto de vista muchas legislaciones y muchos doctrinos. Tengan en cuenta que en toda legislación que se haga sobre este tema hay que rever, incorporar la temática de la objeción de conciencia. Al igual que en los casos de voluntades anticipadas específicas, de interrupción del embarazo o de otros actos que podría haber, se debe consagrar el derecho a la libertad en relación a quien realiza esa intervención, que sería el objetor de conciencia. Siempre, como ya se ha dicho, esa objeción podría tener un límite en el cual el límite radica en que el derecho de la persona que está pidiendo esa eventual intervención y que puede llegar a ser una prestación, no se ve afectada por la objeción de conciencia. Es decir, que se asegure que otra persona va a intervenir, pero que se respete, porque emana de su propia libertad también la objeción de conciencia del profesional. Ese es un tema importante que siempre hay que destacar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el Estado debe proteger la vida? Y la pregunta radica en ¿puede imponernos el deber de vivir en todas las circunstancias, incluso aquellas tan excepcionales? Y ahí nos vamos al tema de las garantías. El reconocimiento del derecho a la vida tiene una vocación garantista y eso es fundamental frente al Estado y frente a los demás. Pero, como todos sabemos, ese derecho a la vida puede llegar, no es absoluto, porque puede llegar a entrar en colisión con otros derechos y esas situaciones también muy especiales deben ser ponderadas. Por tanto, en determinadas situaciones especiales, la concepción del derecho a la vida, incluso contra la voluntad del titular, puede ceder paso a concepciones más acordes con el respeto al derecho, a la autodeterminación de las personas y con el carácter de esta voluntad. Entonces, las garantías en general siempre se establecen a favor de un derecho y no en contra de ese derecho, no en contra de la persona. Por tanto, y tiene que quedar también muy claro que el derecho a la vida implica
el deber de respetar la vida ajena, ¿verdad? Pero ¿a qué punto podemos llegar a hacer la reflexión y concluir? Que el derecho a la vida, que implica, por supuesto, el respetar el deber, el respetar la vida ajena, no puede prescindir de que el derecho a la vida no implica el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones penosas o excepcionales. Me estoy refiriendo a estas circunstancias de gravedad absoluta, de enfermedades incurables, terminales o irreversibles, ¿verdad?, que nos llevan a tomar este tipo de caminos, ¿verdad? Entonces es ahí donde encontramos el concepto claro de lo que estamos hablando, eutanasia activa y voluntaria, con los fundamentos que acabo de señalar, que podríamos explayar aún más. Ahora bien, hay dos elementos sustanciales que tenemos que analizar cuando analizamos estas situaciones tan excepcionales, que quiero hacer una aclaración. Estas situaciones son en función de la situación que las personas vivan y muchas veces no van en función de la edad, porque las enfermedades de esta naturaleza que estoy señalando, la situación de la persona en estos estados puede variar la edad de la persona. Seguramente todos estamos pensando en personas muy añosas, pero ese es un aspecto que también no me voy a explayar sobre él, pero se los dejo para que en alguna otra charla lo abordemos. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos sustanciales que tenemos que analizar? El primero es que tiene que tenerse en cuenta la importancia de las voluntades anticipadas. Y las voluntades anticipadas están reguladas en el Uruguay por la ley 18.473, ¿verdad? Incluso está reglamentada esa ley a través del decreto 518 del 2013. Por tanto, esa ley de voluntades anticipadas tendría que adecuarse y vincularse a una posible legislación si se piensa seguir profundizando este camino, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otro aspecto que también vincula el tema de la eutanasia, que es asegurar el derecho humano a los cuidados paliativos, ¿verdad? Lo que en Uruguay ya fue garantizado por una ley, la 18335 del año 2008, que consagró el derecho a cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Son atención o cuidado activo, integral, interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo y sufren dolores evitables, y con estos cuidados paliativos lo que se intenta es tratar de asegurar la calidad de vida hasta el final de la vida. Y estos cuidados paliativos son sumamente importantes porque pueden llevar a que este tránsito en esta etapa final de la vida, que quizás no es tan corta, puede ser más larga, pueda realizarse de una forma digna. Y de esa forma podemos, en cierta manera, prevenir la decisión de dar fin a nuestras vidas. Por tanto, tanto voluntad anticipada como cuidados paliativos están muy ligados a este tema que estamos abordando. Volviendo a las voluntades anticipadas, ¿en qué se fundan? Se fundan, como acabo de señalar, en la dignidad ante la muerte, y ahí voy al artículo 18 de la ley 18335, que justamente consagra ese extremo, y hay algunos autores que también en el derecho comparado lo vemos, que señalan que las voluntades anticipadas refieren al propio derecho a la intimidad de las personas. Y señalan, por ejemplo, Núñez Paz, nos dice: hago constar que temo menos al adelantamiento de mi hora final que a los sufrimientos e indignidad de la persona. El transcurso hacia la muerte forma parte de lo más íntimo del ser humano. Nadie puede expropiarme lo que constituye la expresión máxima del derecho a la intimidad. E incluso algunos autores llegan a fundarlo en el derecho humano a la intimidad. Pues bien, como verán, este tema tiene aspectos que ya tenemos regulados en nuestro derecho. Por tanto, entiendo que cualquier tipo de regulación no puede desconocer y tiene que incorporar e incluso revisar
pero a los efectos de profundizar eventualmente la normativa que tenemos vigente. Y normativa que también proviene del derecho internacional de los derechos humanos. No nos olvidemos que en el año 2015 se aprobó una convención que Uruguay ratifica en el 2016, que es la Convención Interamericana para los Adultos Mayores de Derechos Vinculados, cuyo titular son los adultos mayores de 60 años, que señala que todas las personas adultas mayores de 60 tienen derecho a aceptar, a negarse, a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos y a ser informados de sus consecuencias, ¿verdad? Y esto, junto con la ley de pacientes usuarios que acabo de referir, la de voluntades anticipadas, más todo lo que refiere a los cuidados paliativos, es un universo que es al cual me estoy refiriendo. Recuerden siempre que al llegar a la estación los trenes se detienen. Y la pregunta es, ¿cuál es la última estación de nuestras vidas? ¿Quién nos detiene? ¿Puede no haber estaciones? ¿Puede no haber estaciones? ¿Puede no haber una estación que sea el final? Ese tema se los pregunto así, se los señalo, porque hay otra problemática que también la podemos ver y la encontramos, también podemos hacer referencia al Código de Ética Médica, que es una ley también en nuestro país, que refiere al ensañamiento terapéutico y a la adecuación del esfuerzo terapéutico en relación a las personas que se encuentran en situaciones, vuelvo a repetir, excepcionalísimas, en las cuales están transitando una enfermedad con las características que acabo de señalar. Terminando o llegando a la parte final, les señalo que lo que tenemos en discusión sobre la mesa, evidentemente, es un proyecto de ley, o no me voy a referir tan directamente al proyecto de ley, sino que, como verán, me estoy refiriendo a esa posibilidad de legislar, y ya he hecho consideraciones sobre qué debería hacerse cuando se legislara sobre esta temática, o cómo se debería quizás abordar. Muy cortito señalarles que en el derecho comparado, como ustedes saben, Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos en algunos estados prevén esta temática de la eutanasia. Suiza no penaliza la asistencia al suicidio al punto que acepta la movilidad de las personas y la posibilidad de que viajen para morir en ese país. Y por ejemplo, en España, que como dije, me refería al comienzo, en España ya vamos por el tercer intento de regular esta temática. Se encuentra desde enero o febrero del 2020 un proyecto de ley que es el tercero desde hace en la historia de la legislatura, en lo cual se está previendo la posibilidad de regular toda la temática referida a esto. Pero una regulación que parte de la base de los derechos y las garantías de las personas enfermas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, daría para, por supuesto, abundar sobre ese proyecto de ley español, abundar sobre cómo lo previeron algunos países y cómo este tema está también previsto en proyectos en otros estados. Eso nos lleva a entender cómo es lo absolutamente evolutivo y cómo se va avanzando y profundizando en estos dilemas que quizás antes no nos lo planteábamos, solo nos planteábamos, bueno, algunas cuestiones más generales, pero no profundizábamos tanto en qué es la salud, qué es la vida y qué es la libertad en relación a esos aspectos. Y cómo todo esto se cruza con principios bioéticos fundamentales, como es el respeto a la autonomía, a la autodeterminación de la persona, la importancia del consentimiento informado que nos conlleva al derecho a la información, el derecho a la intimidad, el derecho a que no nos discriminen, el derecho a la igualdad, el derecho a la no vulnerabilidad, ya lo dije, en fin. Vamos entonces a caminar hacia cuáles serían los grandes puntos que tendríamos que prever en una posible legislación.
o que ante la existencia de un proyecto tendríamos que cotejar. En primer lugar, nosotros entendemos que lo que se debería legislar es sobre los derechos y sobre todo también de las garantías de las personas en el proceso final de su vida, en la cual, por supuesto, también va a haber que referirnos a los deberes de los profesionales que atienden esas situaciones. Pero lo que tenemos que analizar son los derechos y las garantías de todos aquellos que se encuentran o que se pueden llegar a encontrar en esa situación. Y dentro de esas garantías podemos puntear algunas. Por ejemplo, el pleno respeto a la dignidad humana y al proceso final de la vida, el promover la libertad, la autonomía, la voluntad de la persona, garantizar que el rechazo a un tratamiento o suspensión, la ley de voluntades en el Uruguay permite que la persona pida la suspensión de un tratamiento, pero que eso no menoscabe la atención sanitaria e integral y el respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Garantizar los cuidados paliativos como un derecho humano, que es algo sumamente importante. Claro, los cuidados paliativos no van a ser tan efectivos como para que ninguna persona pudiera llegar a pedir, en su caso, la eutanasia. Pero los cuidados paliativos son un elemento sustancial y para que haya buenos cuidados paliativos tengo que empezar por capacitar a al propio personal sanitario. Y también a toda la población. ¿En qué consiste paliar una enfermedad? Otros aspectos, como el derecho a la protección de la dignidad humana, el derecho a la información, el derecho a tomar las decisiones, el derecho a entender que el consentimiento informado es una forma de yo entender lo que me pasa y no una forma de eximir a aquel que me va a aplicar determinada intervención médica. Hay una confusión sobre eso. Consentimiento informado es un proceso en el cual yo entiendo lo que me va a pasar. No es para exonerar de responsabilidad a nadie que yo firme un consentimiento informado. Por eso la perspectiva bioética en relación a esto es sumamente útil. El derecho a otorgar instrucciones previas, llámenlas como quieran, voluntades anticipadas, testamento vital o instrucciones finales o previas o como quieran, el derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, los derechos, por supuesto los cuidados paliativos que yo señalé, el derecho al acompañamiento al momento final de la vida, el momento de la muerte y el derecho a tener una compañía en esos momentos, el derecho a despedirme de aquellos a quienes con quienes me quiero despedir, pero también que se respete ese momento que puede estar muy regulado eventualmente a partir de disposiciones que no van a la humanidad de lo que está pasando en ese momento. Y ahí vienen también, en forma concomitante, todos los deberes de los profesionales sanitarios que atienden en el final de la vida. Y esos deberes refieren al respeto a la voluntad del paciente, el respeto también a ese pedido de acompañamiento, quizá de despedida, la adecuación del esfuerzo terapéutico, entre otras cosas, en el marco de deberes también de las propias instituciones, porque las instituciones cumplen un rol también en apoyo a familiares, a las personas que cuidan, en el asesoramiento a todos los usuarios y pacientes sobre los cuidados paliativos y, por supuesto, en la obligatoriedad que tienen de crear comisiones de bioética a nivel de todas las instituciones o organismos, instituciones sanitarias, ya sean públicas o privadas e incluso de emergencia médica, como disponen la Ley 18335 y sus decretos reglamentarios. Uruguay, entonces, y con esto voy a concluir, a la luz de la posibilidad de regular la eutanasia, se enfrenta a esos desafíos. Desde mi punto de vista, desde esa mirada es que se debe regular esta problemática, este aspecto de nuestra vida, y vuelvo a reiterar que la muerte forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Y voy a puntualizar algunas cuestiones que entiendo deberían ser interesantes tener en cuenta al momento de
de que se lleve adelante algún tipo de instrumentación en nuestro ordenamiento jurídico. La primera es la adecuación, la interconexión, eventualmente el análisis y la revisión de la ley de voluntades anticipadas en atención a ese proceso final. Acá hay una discusión en la que no voy a entrar, pero hay que ver bien cuáles son esas enfermedades que pueden llevarnos a pedir una eutanasia, a pedir voluntariamente que se nos pida, que se nos interrumpa la vida, ¿verdad? Y ahí hay discusiones que tenemos que abordarlas en relación a qué enfermedad es irreversible y gravísima en la medida que me pueda llevar a esa decisión. La adecuada, por otro lado, adecuar debidamente el rol de las comisiones de bioética, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el artículo 8 de la ley 18.473, está previsto justamente la temática del vínculo y la temática y el vínculo de las voluntades anticipadas en relación a las comisiones de bioética asistencial, que deberían tener noticia de las voluntades anticipadas. Y yo entiendo que debería haber todo un proceso en el cual no solo se involucre al médico responsable, a un segundo médico que también pudiera actuar, y también específicamente una comisión de bioética que asegure que las garantías y derechos de la persona que está pidiendo, en estos casos excepcionalísimos, el final de su vida, puedan ser garantizadas. Entiendo que hay que ver eso, y en muchas legislaciones se prevén comisiones o consejos o comités o como quieran llamar, de evaluación, evalúan éticamente la situación, y también de contralor, ¿verdad? Porque luego que la muerte se produce ya, no, ¿qué voy a reparar? No puedo reparar nada. Tengo que asegurar muy bien que esto tan especialísimo fue debidamente realizado, amparado y llevado adelante. Proyectar entonces también como tercer punto la temática de los cuidados paliativos. Debe entenderse que los cuidados paliativos también pueden solicitarse y aplicarse, y por supuesto esto se realiza, aunque no a nivel nacional por diferentes causas, a niños, a niñas, adolescentes, a adultos con muy diversas enfermedades, pero son muy importantes en relación a ese tránsito de una vida de un enfermo que puede estar con una dolencia que le hace su vida difícil, compleja, dolorosa. Cuarto punto, el debate amplio y participativo, una discusión respetuosa que deje de lado dogmatismos, ¿verdad? Y que pueda tener todas esas miradas que son necesarias desde la perspectiva de la ética en la vida, y en este caso en el final de la vida. Eso podría dar lugar a la creación de una mesa interinstitucional o un complejo, y si no, que fuera un debate en que la población toda se involucre y tome realmente conciencia y tome una opinión sobre lo que es esta temática. Por último, destacar también la creación, como en otros países, y ahí terminando me refiero al comienzo, de una Comisión Nacional de Bioética que pudiera ser integrada con personas que tengan pluralidad de visiones y en forma interdisciplinaria, y que pudieran aportar lineamientos que desde la ética pudieran trazar. No digo que esta comisión fuera a legislar ni mucho menos, sino, como hacen otros países, emitir documentos o informes que desde la interdisciplinariedad, porque este no es un tema solo para abogados, es un tema que involucra a todas las disciplinas, se pudieran conformar, como digo, elaborar documentos que trazaran líneas generales al mejor ejemplo que acabo de formular de este Comité de Francia u otros comités que, como todos ustedes saben, en distintos países del mundo existen. Yo, para terminar, estuve buscando repasando algunas cosas, y encontré dos cosas. La primera es una frase que me parece muy interesante, que quiero compartir con ustedes, y que dice: morir es un acontecimiento singular
y relevante en la vida de los seres humanos, porque a diferencia de los otros seres vivos del cosmos, el ser humano conoce su significado, ¿verdad? Y me parece que ese contenido de esto tiene muchísima profundidad, ¿verdad? Y quiero destacar que el final de la vida pone en riesgo valores del paciente, de la familia, del entorno, de la sociedad, y genera profundos dilemas éticos. Por último, y para todos los que quizás muchos debe haber que son operadores del derecho o futuros operadores del derecho, y todos aquellos que me puedan estar escuchando que están en otras disciplinas, y vuelvo a reiterar la importancia de la interdisciplinariedad, señalarles que no sé si sabían que Florencio Sánchez, ¿verdad? Seguramente todos saben quién fue Florencio Sánchez, uno de los intelectuales más destacados del siglo XX, que vivió entre 1875 y 1910, falleció en Italia, en Milán, en un hospital de caridad, y falleció de tuberculosis. En 1921 sus restos fueron repatriados a Montevideo y están en el Panteón Nacional. Y este Florencio Sánchez escribió un testamento, ¿verdad? Este testamento está publicado incluso, pero para terminar me gustaría que vieran el testamento de Florencio Sánchez. Les voy a leer simplemente un pedacito muy cortito de su expresión de voluntad que él labró antes de morir, y vuelvo a repetir que él fallece en 1921. Florencio Sánchez dice: si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo, primero, que no haya entierro; segundo, que no haya luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la asistencia pública y de allí a la morgue. Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos. En realidad, Florencio Sánchez lo que también hizo, además de hacer toda esta reafirmación de su amor a la vida, pero aceptando también su final, fue entender que debía donar sus órganos. Ese es otro tema que vincula también al final de la vida, pero no es sobre ese que quería hablar, sino decirles que estas cuestiones no están en este momento porque fueran originalmente, fueran cuestiones que se van a desarrollar en este momento porque las tengamos que abordar y son del siglo XXI. No, siempre existió este dilema que nos produce el final de la vida. Y algunos lo llegaron a escribir, a pensar, a hacer sus decisiones de alguna manera. Lo que está pasando en el siglo XXI es que se está entendiendo que a los efectos de asegurar los derechos y las garantías de todas aquellas personas que están en estas situaciones tan excepcionalísimas, es necesario eventualmente buscar la forma de regularlas para asegurar las garantías y los derechos, no solo de quienes tienen ese acto único, primario, voluntario, que son los pacientes, ya sea en el momento o a través de voluntades anticipadas, y ayudando en tal sentido a todo el entorno, que son los profesionales sanitarios y, por supuesto, la familia, el entorno y el resto de la sociedad. Así que por aquí voy a ir dejando, y vuelvo a agradecerles. Por supuesto estoy abierta a cualquier tipo de preguntas, si es que hay, o cualquier tipo de intervención. Muchas gracias, doctora. Sí, justo en el chat surgieron dos preguntas muy interesantes. Una quizás que ya fue abordada, que fue la temática de si los cuidados paliativos y la eutanasia eran cosas antagónicas o se podían complementar. Y la otra pregunta que surgió es si la eutanasia
tenía alguna disidencia con el código de ética médico, si tenía alguna desconformidad o si podría generar alguna polémica. Yo me refería al Código de Ética Médica, lo tengo acá, ¿verdad? El Código de Ética Médica es una ley, ¿verdad? En la sección segunda refiere el final de la vida, y ustedes sería muy interesante que analizaran el artículo 46, ¿verdad? Y justamente el artículo 46 refiere a una mirada, según mí, es decir, es muy importante cómo se regula la temática de la eutanasia en un posible proyecto de ley, para que no llegara a contradecir algunos de los aspectos que están previstos en el Código de Ética Médica, ¿verdad? Toda esta disposición, hay distintas disposiciones, no solo es el 46, está el artículo 47, el artículo 48, el artículo 49, ¿verdad? El 48 dice: en enfermos terminales es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente, con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente, acorde con sus propios valores. En etapas terminales de la enfermedad no es ético que el médico indique procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no sean innecesarios, que sean innecesarios y eventualmente perjudiciales para su calidad de vida, ¿verdad? Es una temática, vuelvo a repetir, ya lo dije, que esta regulación tiene que verse en función de todas las normas que tenemos vigentes en esta materia. Y como bien dijo el que hizo la pregunta, acá tenemos disposiciones que están buscando asegurar los derechos y las garantías. Y también tengan en cuenta que asegurar el rol de los profesionales sanitarios, los profesionales que intervienen, es fundamental porque están en una situación que es sumamente compleja. También me refería a la objeción de conciencia, y la pregunta de los cuidados paliativos espero que haya quedado bastante clara en relación a la importancia que tienen los cuidados paliativos en relación a transitar el proceso final de la vida de la mejor manera posible, y de esa forma evitar todo lo que pudiera ser decisiones que no están acompasadas con un derecho que tenemos, que es el derecho a paliar el sufrimiento. Y ese derecho se encuentra establecido en nuestro país desde el año 2008 en la Ley de Pacientes y Usuarios, Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí está, sí. Estaba con problemas técnicos para prender el micrófono. Llegó otra pregunta, además de también algunos saludos por parte de sus alumnos que la están acompañando en la jornada. Preguntan, ¿qué pasaría si en un país subdesarrollado no es posible salvar a las personas por motivo de falta de recursos? ¿Debería entonces todo hombre renunciar a huir del dolor en general y del dolor a la agonía en particular, en el caso de no tener recursos para salvar la vida de un enfermo? Es la pregunta que nos llega en redes. Bueno, me parece que no ese es el enfoque, ¿no? Tenemos que tratar de hacer todo lo posible por no desvirtuar lo que estamos hablando. Por supuesto, los estados tienen que asegurar la dignidad de las personas, asegurar la dignidad y la vida de las personas en todo lo que refiere a la satisfacción de las necesidades básicas, es obligación de todos los estados y no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, absolutamente nada que ver. Pero destaco que satisfacción de las necesidades básicas es una obligación del Estado. Y eso lo dice la propia Declaración Universal desde el año 1948, cuando a través de una conexión entre la indivisibilidad y la interdependencia de derechos, señala que todos tenemos derecho a tener un mínimo básico de satisfacción
de lo que es nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda, nuestra higiene y todo lo que detrás de eso hay. Entonces, el hecho de que un país, por razones que no sé cuáles podrían ser, por supuesto económicas o lo que fuera, de conflictos o lo que fuera, estuviera en esa situación, estamos hablando de otro tema, ¿no? Y no estamos hablando de esto que refiere a, como acabo de señalar, a cuestiones muy especiales en las cuales encontramos a personas que se encuentran en enfermedades terminales, incurables, irreversibles, ¿verdad? Y en las cuales es la voluntad de la persona la que está dando una señal. Sinceramente, esto es un tema que hay que manejar con mucho cuidado de no desvirtuarlo, ¿verdad? Y no asociarlo con otras cosas que no tienen que ver. Lo que tenemos que tratar es de que las personas, por supuesto, en otros planos, satisfagan sus necesidades básicas y requerirle a los estados que esas cuestiones no vayan a ocurrir, ¿no? Y por supuesto luchar porque esas cosas no ocurran. Pero de lo que estoy hablando ahora, o lo que estamos hablando cuando hablamos de eutanasia, es de otra cosa que no tiene que ver con eso, ¿no? Y es muy importante recordar que si, por eso quise decir que cómo hablar y cómo reafirmar determinados conceptos es esencial en esta temática. Nos tenemos que poner de acuerdo de lo que vamos a hablar. Si tenemos que hablar de problemas que hacen a la insatisfacción de necesidades básicas y lo que puede llegar a producir eso, ese es otro tema. Pero acá estamos hablando de esto que es algo que se está viendo que se empieza a regular en algunos países y que se está viendo que también está en nuestro universo y en nuestro interior, ¿verdad? Porque esto hace a nuestra vida, porque la muerte forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces la tenemos que analizar con el debido respeto también a todas las posiciones, a todas las miradas, seguramente a todas las religiones. Es decir, esto hay que analizarlo con la debida prudencia, sin confundir los términos, ¿verdad? Y ajustándonos a decisiones, a puntos de vista que desde el respeto nos puedan llevar a ese concepto que el Comité Francés fue como empecé, alude, a la solidaridad humana en relación a este valor y todos los derechos que a partir de él se erigen. Muchas gracias, doctora. Si le parece, vamos cerrando la jornada. Agradecemos a todos por acompañarnos y en especial a usted por la disponibilidad. Y bueno, esta jornada va a quedar grabada en el canal de YouTube. Después vamos a estar difundiendo el link por si quiere difundirla, volver a mirar, y esperemos que quede ahí también como un insumo para la formación académica. Bien, bueno, agradezco a ustedes. Al correr. Sí, sí. Agradezco a ustedes y vuelvo a repetir que la importancia, vuelvo a repetir la importancia de que se genere el debate y la discusión y que entre todos podamos comprender el límite de lo que es este tema y no llevándolo a otras cosas que no irían dentro de esta temática, a una discusión responsable que creo que es la forma, porque eso es reconocer el derecho a la participación de los ciudadanos, reconocer la importancia de un debate ciudadano que nos asegure que el ordenamiento jurídico luego tome el camino correcto. Gracias, Enzo, gracias a Romina, que creo que está por ahí también, y por supuesto mi agradecimiento a todos aquellos que nos estén escuchando, y por supuesto estoy a la orden de seguir discutiendo este tema y seguir sobre todo aportando elementos que contribuyan a la mejor participación, pero a la mejor comprensión, que quizás con algunos elementos también puede hacer que yo me enriquezca, y lo que me gustaría mucho, con aportes que puedan proyectar esta discusión. Gracias, Enzo. Chao, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando la jornada y pronto estén atentos a las redes de CGU, que saldremos con otras jornadas, con otras temáticas también interesantes en lo que hace tanto a las distintas carreras de la facultad como a estos temas